Buenos días y gracias por estar una vez más con nosotros en este culto virtual de Iglesia Bautista del Faro. Le invito esta mañana que tomen sus Biblias y acompáñenme a Salmo 146. La lectura esta mañana es Salmo 146 y vamos a leer los 10 versículos. Busque la manera de quitar toda distracción para que pueda enfocar ahorita en la palabra de Dios. Leamos el Salmo 146 antes de cantar esta mañana. La Biblia dice: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Pues en este momento, hermano Joash viene para dirigirnos en los himnos. Le invito a que cante con nosotros de todo corazón. Buenos días, hermanos. De primero, esta mañana vamos a cantar el coro del año, Por Siempre y Siempre. Cantemos. Cantan los cielos tu gloria, Señor. Tiembla la tierra ante tu voz. Eterno Rey, único Dios, tú sostienes la creación. Calmas tormenta y tempestad con tu poder y autoridad. En tu palabra renueva mi ser, nuevas fuerzas tú me das. ¿Quién como tú, Señor? Glorioso Salvador, eres Dios, poderoso y fuerte, Señor. Eres digno de adoración. Exaltamos tu nombre por siempre y siempre eres Rey. Las naciones caerán a tus pies, declarando tu gloria y poder. Exaltamos tu nombre por siempre y siempre. ¿Quién como nuestro Dios, nuestro glorioso Salvador? Vamos a seguir con el coro Alabaré al Señor mi Dios. En este coro vemos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz y las heridas que Él tomó por nosotros para que nosotros pudiéramos tener salvación por medio de su sangre, y por eso debemos alabarle. Cuerpo envuelto en dolor,
soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Y pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Algunas veces durante este tiempo de pandemia, cuando no hemos podido vernos, he pensado en el momento cuando llegaré al cielo y cuán dulce será ver a mi Salvador Jesús. Y algo entró a mi mente al pensar eso, que cuando llego al cielo no tendré que tener mascarilla. Voy a poder saludar a Jesús sin practicar la distancia social, y estoy anticipando ese día mucho y mucho. Vamos a seguir con el coro, es Señor de los cielos. Es Señor de los cielos, la tierra y el mar, de todo es creador. El Señor del tiempo y la eternidad, y de todo será el Señor. Te adoro y te alabo, mi Rey, te adoro y te alabo, mi Rey de mi vida. Tú eres Señor, y Señor de señores serás. Es el Rey de la historia y la creación, Rey soberano triunfal. Es el Rey de la gloria sublime eterna, y el Rey de los reyes serás. Te adoro y te alabo, mi Rey, te adoro y te alabo, mi Rey de mi vida. Tú eres Señor, y el Rey de los reyes serás. Ojalá que cada uno de nosotros podemos decir que de nuestra vida Él es Señor y Rey. Vamos a seguir con el himno número 126, El Rey ya viene. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no hay ley. El planeta ya está listo
para recibir al Rey. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Togas reales se reparten, la tribuna lista está, y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Gloria a Dios, Él viene por mí. Vamos a finalizar esta mañana con el himno número 435. Aleluya. Bueno, esta mañana el hermano Marlon va a continuar su estudio del libro de Tito y gracias a Dios que él tenga, que Marlon ya haya recibido la capacidad de estar preparando mensajes de la palabra de Dios, un fiel expositor de la Biblia y si Dios permite,
el otro domingo, el próximo domingo, voy a estar otra vez predicando mensajes. Este descanso ha sido bueno para mí y gracias a todos los hermanos que me han ayudado en predicar en mi ausencia. Entonces, espero que en este momento ponga atención a la autoridad de la palabra de Dios que el hermano Marlon trae esta mañana. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí en este culto virtual. Voy a invitar, si tiene su Biblia, ábrala en el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Hemos estado en un estudio de esta epístola del apóstol Pablo, la cual estaba dirigida a Tito, un joven pastor en la isla de Creta. El tema global del libro es orden en la iglesia. La iglesia local tiene la responsabilidad de vivir conforme a la voluntad de Dios para poder impactar a este mundo para Cristo. Como les dije, Tito se encontraba en la isla de Creta. Esta isla era conocida como la isla de las 100 ciudades y Tito tenía la responsabilidad de establecer ancianos, pastores en cada una de estas ciudades. También Pablo le da instrucciones para corregir lo deficiente en las iglesias de Creta. En el capítulo 2 hemos visto una serie de instrucciones que Pablo da a diferentes grupos en la iglesia. Hemos visto instrucciones hacia los ancianos, los líderes en la iglesia. Los ancianos tenían que ser personas sobrias, personas serias, prudentes. Ellos tenían que ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. También encontramos instrucciones en cuanto a las ancianas. Las ancianas tenían que ser reverentes en su porte. Ellas no tenían que ser calumniadoras, no tenían que ser esclavas del vino. Ellas más bien tenían que ser maestras del bien. Y ellas también recibieron la responsabilidad de instruir a las mujeres jóvenes. Y este es el tercer grupo que encontramos en esta lista, las mujeres jóvenes. Ellas tenían que aprender a amar a sus maridos. También tenían que aprender a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Otro grupo que encontramos son los jóvenes. Los jóvenes tenían que aprender a ser prudentes. Pero ¿cómo puede un joven aprender prudencia o aprender autocontrol? Siguiendo el ejemplo de su líder. El líder tenía la responsabilidad de ser ejemplo. Pablo le dice a Tito, mostrándote tú en todo como ejemplo. Y al final encontramos otro grupo que son los siervos. Ellos debían de sujetarse a sus amos. Los siervos tenían que ser agradables en todo. Ellos no tenían que ser respondones. No tenían que defraudar a sus amos, sino que tenían que mostrarse fieles en todo, con el propósito de adornar la doctrina. Y así de esa manera llegamos a nuestro pasaje para esta mañana y lo encontramos en el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de predicarla, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender qué es lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. El tema para el mensaje de esta mañana es la gracia salvadora. La gracia salvadora. Y la idea principal de este pasaje es que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando al pecado podemos vivir piadosamente.
y poder impactar a este mundo para Cristo. Como vimos anteriormente, el apóstol Pablo está dando instrucciones a Tito de cómo debe de guiar a la congregación, y él da instrucciones para diferentes grupos de cómo el creyente debe de vivir. Y así llegamos a una declaración muy importante de cómo el creyente debe vivir. Pablo recalca la importancia que tenemos de vivir para Dios, pero él combina con una instrucción monumental acerca de la gracia salvadora de Dios. La gracia de Dios es el favor generoso de Dios para los pecadores e indignos que no lo merecen. Y por medio de su gracia, Dios nos libera de condenación y de muerte. Por medio de la gracia de Dios somos salvos de la condenación del pecado. La gracia de Dios es mucho más que un atributo divino, es una persona divina. Jesús, no solamente Él era Dios en carne, Jesús era la gracia revelada en carne. Y esta mañana veremos varios aspectos de cómo vivir por gracia. Y número 1, tenemos que la gracia salvadora de Dios se extiende a todos. La gracia salvadora de Dios se extiende a todos los hombres. Mire versículo 11 lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Desde que el hombre pecó en el principio, estamos condenados a pagar el precio por el pecado. Mire lo que dice Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cada ser humano en este mundo está condenado por el pecado. Nadie puede decir: yo merezco ir al cielo, yo no he pecado. Tal vez usted durante el evangelismo se ha encontrado alguna persona que dice: yo no he pecado nunca, nunca he dicho una mentira, yo nunca me he portado mal. Dios dice que todos hemos pecado. Cada ser humano nace condenado por el pecado. Y algo muy importante que las personas en el mundo deben de saber es que nadie, escuche bien, nadie en este mundo puede salvarse a sí misma. Algunas personas creen que por asistir a una iglesia ellos serán salvos, o por ser buenas personas pueden ganar su entrada en el cielo, o por sus propios méritos. Nadie puede ir al cielo y decir: yo merezco estar aquí. Nadie puede decir: yo merezco ir al cielo. La gracia de Dios tuvo que traer salvación a la humanidad perdida. Esta salvación no fue descubierta por el hombre. La Biblia dice en versículo 11 que se les ha manifestado. La palabra manifestó es la palabra griega epifaino, que significa sacar algo a la luz. La gracia estaba oculta para los hombres, pero Dios en su soberanía la sacó a la luz y la manifestó por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dios en su gracia envió a su Hijo Jesucristo para redimir a los que estaban en la esclavitud del pecado. Un versículo muy conocido es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, escuche bien, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta salvación está disponible para todos los hombres. Pero déjeme explicar algo. La Biblia dice que Jesús murió y pagó el precio por los pecados de todas las personas que vivieron en el mundo, que viven en el mundo y que van a vivir en el mundo. Cristo pagó el precio por todos. La salvación está accesible para todos, pero esto no significa que todos serán salvos. Hay muchos que rechazan la salvación.
Hay muchos que ni siquiera quieren escuchar acerca de Dios. Pero la salvación, la gracia de Dios está accesible para todos. La salvación es para todo aquel que la recibe. La salvación es para todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay una necesidad universal para cada ser humano y esa necesidad es la salvación. Pero Dios proveyó el remedio universal para todo aquel que en Él cree. Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Omnisciencia significa de que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todo. Él conoce todo. Dios conoce incluso nuestros pensamientos. Pero hay algo que Dios todavía no conoce. ¿Cómo así, hermano? ¿No está diciendo que Dios sabe todo? Sí, Dios sabe todo. Pero Él todavía no conoce a un ser humano que Él nos salvó. Dios no conoce a ningún ser humano que no alcance su gracia. La gracia está disponible para todos. La gracia salvadora de Dios se extiende a todos. La voluntad de Dios para cada persona es que sea salva. Tal vez usted está escuchando este mensaje y falta esto en su vida. Falta dar el paso de aceptar a Cristo como su Salvador. Esta mañana usted tiene la oportunidad. Dios quiere que usted sea salvo. Como sabemos, estamos en momentos difíciles. El mundo está atravesando una crisis. Muchas personas están muriendo cada día. Y muchas de esas personas están muriendo sin Cristo. Y aunque no queramos, esas personas, su destino es el infierno. Así que como creyentes tenemos un trabajo de hablar de Cristo a las personas. Muchos están pensando hoy mismo en su vida espiritual. Sabemos que no sabemos cuándo vamos a morir. Y creyentes, esta es la oportunidad que nosotros tenemos para hablar de Cristo. Mostrarle la gracia salvadora de Dios. Una gracia que está para todos. Dios extiende su gracia para todos. Número 2, tenemos que la gracia salvadora de Dios nos redime del castigo por el pecado. La gracia salvadora de Dios nos redime del castigo por el pecado. En el versículo 14 encontramos más acerca de esta salvación. Siempre en Tito capítulo 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La frase "se dio a sí mismo por nosotros" quiere decir que Él tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar. Él mismo llevó nuestros pecados, muriendo en una cruz. Mira lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 24 dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La palabra redimir significa poner en libertad por un
por medio de una fianza. Poner en libertad por medio de una fianza. Como seres humanos pecadores éramos esclavos del pecado. Cristo nos redimió, nos rescató de nuestra condición pecaminosa, nos rescató de la condenación por el pecado. La gracia salvadora de Dios es el favor inmerecido de Dios por los pecadores indignos. Nosotros los cristianos éramos esclavos del pecado. Tito 3:3 dice: porque todos también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El ser humano no podía y no puede salvarse a sí mismo. El ser humano no puede salvarse por sus propias fuerzas. Pero Cristo se dio a sí mismo para el rescate de todos nosotros. A través de su muerte, Jesucristo cumplió las demandas de Dios. Recibiendo el sacrificio de Jesucristo, Dios en su gracia nos perdonó de nuestro pecado. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es poner nuestra fe en Jesucristo. Hemos sido redimidos de toda iniquidad. Esto significa que el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. El pecado no debe de dominar la vida del creyente. Recordemos el contexto de este pasaje. Pablo estaba dando instrucciones a diferentes grupos en la iglesia, y uno de esos grupos eran los siervos. Siervos, la palabra griega es doulos, que traducido al español es esclavos. Y los esclavos, ellos sabían muy bien el significado de redimir. Un esclavo sabía muy bien lo que era que alguien lo liberara de su opresión, de su esclavitud. Cristo nos redimió de toda iniquidad. Esta palabra iniquidad significa sin ley. En nuestra condición pecaminosa, nosotros los seres humanos éramos rebeldes a la ley de Dios, y por esa rebeldía nos encontrábamos sin esperanza. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. No teníamos esperanza. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos esclavos del pecado. No teníamos esperanza. Estábamos condenados a vivir una eternidad alejada de Dios. Pero Dios, en su gracia, cambió todo. Mira lo que dice el versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La gracia salvadora de Dios nos redime del castigo por nuestros pecados. La salvación está disponible para todos. Y esto siempre nos hace pensar. Imagínense, Dios se hizo carne para pagar el precio por los pecados de todo el mundo. Él ofrece salvación a todo el mundo. Y esto siempre nos debe de hacer pensar qué maravilloso Dios tenemos. Nosotros no merecíamos ninguna muestra de amor de parte de Dios. No merecíamos nada de parte de Dios, pero Dios en su gracia nos amó sin que nosotros lo mereciéramos. No solamente nos amó, Él nos extendió su salvación. Él nos liberó de nuestra condenación por la sangre del Cordero. Entonces tenemos que la gracia salvadora de Dios se extiende a todos los hombres. También
La gracia salvadora de Dios nos libera de la condenación por el pecado, pero número 3, tenemos que la gracia salvadora de Dios nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. Volviendo a nuestro texto, en Tito capítulo 2, versículo 12 dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La salvación no solamente es un cambio de posición. Antes éramos esclavos, hoy los creyentes somos libres en Cristo. Entonces la salvación no solamente es un cambio de posición, sino también es un cambio de actitud. La salvación debe de ser un cambio de actitud, un cambio de apetitos, un cambio de ambiciones, un cambio de acciones. Efesios 2:8, un versículo muy conocido, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como hablamos anteriormente, nadie puede decir: yo merezco ir al cielo, yo he hecho suficientes obras buenas, yo merezco entrar en el cielo. Nadie será salvo por sus propias obras, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La misma gracia que nos redime, la misma gracia que nos salva, esa misma gracia cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de vivir, pero también nos enseña a ser piadosos. La palabra enseñándonos tiene la idea de disciplinar. Somos disciplinados por la gracia de Dios. No significa de que antes yo era pecador, estaba condenado, recibí el evangelio, ahora soy cristiano y ya no puedo pecar más. Ya soy alguien que soporta las tentaciones. Ya soy alguien que nunca más va a pecar. No significa eso. No significa de que un inconverso aceptó a Cristo y ya es un cristiano inquebrantable. Esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso lento, pero seguro. Y este proceso se llama proceso de santificación. ¿Cómo puede un creyente dejar de pecar? En esta vida nunca lo vamos a hacer. Siempre vamos a pecar. Pero a diferencia de un inconverso, un creyente cada día va a pecar menos. ¿Por qué? Por el proceso de santificación. La ayuda de Dios, la guía del Espíritu Santo en su vida va a hacer que el creyente cada día va a pecar menos. No significa de que usted va a ser perfecto de la noche a la mañana. Vamos a dejar de pecar en el momento en que estemos en la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, no vamos a dejar de pecar inmediatamente. Es un proceso lento y seguro, y este es el proceso de santificación. La gracia de Dios nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. La vida piadosa de cada que el creyente debe de vivir incluye lo positivo y lo negativo. Recuerda lo que dice la Biblia en otra parte, que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. El creyente tiene que experimentar cosas negativas. Vamos a experimentar enfermedades, vamos a experimentar problemas, pero también vamos a participar de lo positivo. Pero tenemos que dejar las cosas negativas en nuestra vida. Dice, renunciando a toda impiedad. Impiedad es todo lo que no le agrada a Dios. Tenemos que renunciar a toda impiedad. También debemos de renunciar a los deseos mundanos. Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15, dice:
No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos de renunciar a la impiedad, debemos de renunciar a los deseos mundanos. La palabra renunciar significa dejar algo definitivamente. Debemos de dejar definitivamente toda impiedad. Debemos de dejar definitivamente los deseos mundanos. Debemos de dejar definitivamente vivir negativamente para Dios. Debemos de participar de lo positivo. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra sobria, esta palabra está familiarizada con la palabra prudencia y es sinónimo de autocontrol, dominio propio. Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los líderes de la iglesia deben de ser sobrios, pero también el creyente debe ser sobrio, tener dominio propio, autocontrolarse. Esta palabra sobrio hace hincapié en la relación del creyente consigo mismo. ¿Está usted como creyente siendo guiado por el Espíritu Santo? Como creyentes debemos de ser llenos, ser controlados por el Espíritu Santo. Entonces debemos de vivir de una manera sobria. La palabra justa trata con la relación con los demás. ¿Cómo es su trato con las demás personas? ¿Cómo está tratando a usted ese vecino que le tira la basura a su casa? ¿Cómo está tratando a usted esa persona que le molesta tal vez con la música alta mientras usted está viendo este mensaje? ¿Cómo está tratando usted a las personas en su alrededor? La palabra piadosamente trata con nuestra relación con el Señor. ¿Cómo estamos viviendo cada día para el Señor? ¿En qué maneras puedo aplicar yo a mi vida lo que leo en la palabra de Dios en mi tiempo devocional? Las palabras sobria, justa y piadosamente, estas tres palabras no deben de separarse en la vida de cada creyente. Debemos de vivir siempre por estas palabras. No debemos de separar estas tres palabras de nuestra vida. Cuando estamos en una buena condición espiritual, vamos a pecar menos. Vamos a tratar de pecar lo menos posible y mantenernos en una buena comunión con Dios. De esta manera, estando en una buena comunión con Dios, vamos a estar bien con las personas que nos rodean. Muchas iglesias hoy en día tratan de conformarse, no a la palabra de Dios, sino al mundo. Hay muchas iglesias que han adoptado algunas prácticas del mundo, como los bailes. Ahora vemos bailes dentro de las iglesias. También vemos que han adaptado el estilo de vida, de música, el mundo. Ahora tenemos reggaetón cristiano, también tenemos bachatas cristianas. ¿Y por qué? Dicen que con estas cosas podemos atraer a los jóvenes a la iglesia. A los jóvenes les gusta el reggaetón, así que les vamos a poner reggaetón, pero es cristiano. Entonces ellos tratan de conformarse al mundo, pero como creyentes no debemos de vivir conforme a este mundo. No debemos de vivir conforme a este siglo. No significa que no vamos a vivir en este mundo, que nos vamos a ir a vivir a otro planeta. Vamos a vivir en este mundo, pero no conforme a este mundo. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios. Cristo nos ha redimido de este presente siglo malo, y como cristianos no debemos ni siquiera tratar de conformarnos a este siglo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como creyentes no debemos de vivir en este siglo malvado. No debemos de vivir como este siglo. Cada hijo de Dios, cada nacido de Dios ha probado las bendiciones del siglo venidero. Hebreos 6:5 dice: Asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Por eso no debemos de desear participar de la impiedad y de la vanidad de este mundo. La gracia de Dios nos cambia. Dios nos hace su posesión más preciada. Cuando un inconverso reconoce su condición espiritual y acepta a Cristo como su Salvador, la Biblia dice que Él es llamado Hijo de Dios. Él tiene el derecho de ser Hijo de Dios y pasa a formar parte de la posesión más preciada de Dios. Dice Tito 2:14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como hablamos anteriormente, cada creyente se encuentra en un proceso de santificación, cuyo propósito es hacer de cada creyente alguien semejante a Cristo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. La santificación no es solo el proceso de ir cada día separándose del pecado. Parte de la santificación es esto: ir cada día pecando menos, pecando menos, pecando menos. Esta es una parte de la santificación, pero la otra parte es: pecamos menos, pero nos acercamos más a Dios. Cada día nos acercamos más a Dios. Y de esta manera mostramos devoción a Dios. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amaos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La gracia salvadora de Dios
nos enseña cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. La iglesia ordenada necesita creyentes que estén viviendo apartados del pecado, creyentes que vivan cada día en una comunión con Dios, y solo lo podemos lograr por la gracia de Dios. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cómo sabemos cómo debemos de vivir para Dios? Dios nos ha dado un libro precioso que es su palabra, la Biblia. En ese libro podemos encontrar qué es la voluntad de Dios para nuestra vida. Número 4, tenemos la gracia salvadora de Dios nos conforta. Hemos visto que la gracia salvadora de Dios se extiende para todos. Nos redime del castigo por el pecado. Nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero también la gracia salvadora de Dios nos conforta. La gracia nos da esperanza. Versículo 13 de nuestro pasaje en Tito dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como creyentes debemos de sentir confort que nuestro Salvador volverá pronto. Debemos de sentir alegría de que Jesucristo vendrá pronto. No sabemos cuándo, pero tenemos la confianza de que Él volverá. La palabra aguardando significa esperar con confianza o paciencia. Esto tiene la idea de estar expectante. Como cristianos no debemos de estar dormidos hablando espiritualmente. Debemos de estar expectantes, debemos de estar listos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Atentos al regreso, porque esto puede pasar en cualquier momento. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los ladrones a la mujer encinta, y no escaparán. La palabra esperanza tiene la idea de tener una incertidumbre confiada. Estamos en expectación, no sabemos cuándo, pero tenemos la esperanza de que Cristo vendrá pronto. Tenemos la esperanza de que Cristo vendrá a llevar su iglesia. Pablo nos recuerda que debemos de tener esperanza, pero no se trata de cualquier esperanza. Pablo nos habla de una esperanza que supera las otras. Es una esperanza bienaventurada. Él no solo está hablando de un deseo humano agradable. Él está hablando de una certeza prometida, de una certeza con garantía divina. Como les dije, no sabemos cuándo Jesús vendrá, pero sí la Biblia nos dice cómo Él vendrá. En Hechos capítulo 1 versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, hablando de Jesús. Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto,
Esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En este versículo 13 de nuestro pasaje en Tito, también encontramos una de las declaraciones más evidentes de la deidad de Cristo. Versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es en lo que debemos de pensar cada uno de nosotros. Pecamos contra Dios. Dios tomó forma de hombre. Dios murió pagando el precio por nuestros pecados. Y no solamente Él nos ofrece salvación, Dios mismo regresará por nosotros y nosotros estaremos a su lado reinando por toda la eternidad. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Esto se llama gracia, el favor inmerecido de Dios para el ser humano. La gracia salvadora de Dios nos da confort. Pablo da instrucciones a Tito para edificar una iglesia saludable y él les recuerda a cada creyente cómo debemos de vivir. La gracia salvadora de Dios se extiende para todos, nos redime del castigo del pecado, nos enseña cómo vivir conforme a la voluntad de Dios, también nos da confort. Déjeme finalizar con esto. Había un hombre llamado John Newton. Este hombre escribió un himno muy maravilloso que se llama Sublime Gracia, el cual dice: sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Maravillosa la gracia de Dios, una gracia que podemos experimentar cada uno de nosotros. Y como le dije anteriormente, si usted está escuchando este mensaje y está sin Cristo, Cristo le ama. Él quiere regalarle salvación. Tal vez hoy está cómodo en su condición espiritual. Tal vez dice: todavía no necesito eso. Todavía quiero vivir más mi vida. Pero recuerde, Cristo viene pronto. No sabemos cuándo, pero Él viene pronto. ¿Y cómo responderá usted si viene a Cristo y usted todavía no tiene perdón de sus pecados? Usted puede experimentar la verdadera paz solo por la gracia salvadora de Cristo. Creyentes, debemos de vivir por gracia. Debemos de hablar a otros, mostrarles a otras personas que necesitan de Cristo, hablarles del Evangelio de Cristo, pero sobre todo viviendo nosotros conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ser un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios que nos extiende gracia, Padre, a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesucristo al morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, por la salvación que podemos disfrutar en usted. Gracias, Padre, por las personas que han tenido paciencia en estos momentos difíciles. Ayuda, Señor, a los creyentes, anímales a hablar de Cristo a las personas que lo necesitan, Padre. Como sabemos,
Miles de personas están muriendo sin Cristo, Señor, y lastimosamente su destino es el infierno. Ayúdanos a nosotros, Señor, a compartir tu palabra a otros, Padre. Gracias le damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por escuchar. No se olvide el culto virtual el día miércoles. Esperemos vernos pronto. Gracias.